Buenas tardes, 655B. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí de nuevo. ¿Cómo va su trabajo del sistema circulatorio? Bien, ¿Para cuándo se los dejé? A ver, recuérdenme. para el 8 de marzo. O sea, para el lunes de este que viene en 8, ¿verdad? Ok. Muy bien. Como les dije, vamos a ver ya lo último de fluidos, porque ya quiero empezar a ver electricidad. Ahorita me entretuve buscándoles videos que tengan que relacionar, o sea, en donde se relacionan la física con el área 2. Y ahorita encontré dos interesantes. Los quiero bombardear de información para que vean que la física está involucradísima en el sistema humano, en el sistema del cuerpo humano. Básicamente, pues el circulatorio, ¿verdad? O cardiovascular, encontré también videos en donde dice la biofísica del sistema cardiovascular. Estaba viendo hace rato ese video y está interesante e involucra muchos conceptos de física. No creo que sea repetitivo del que vimos la otra vez, espero que no, estuve viendo parte y no lo vi repetitivo. Vámonos al Classroom. Si tienen curiosidad, ya en la tarea número 10, ya metí los videos. Aunque estos videos, ¿cómo ven? ¿Sería para esta tarea o para la siguiente? Porque la tarea es para mañana. Bueno, ahorita después de ver los videos, ustedes, bueno, discutiremos si incluimos estos resúmenes para la tarea de mañana. Entonces, bueno, como ustedes verán, ya estaban incluidos unos videos de electricidad que todavía no hemos visto, pero no quiero revolver ahorita temas de electricidad y de fluidos. Entonces, vamos a ver dos videos. Primero, la física de la sangre. En videos pasados nosotros hemos venido estudiando la relación entre un circuito eléctrico y un circuito sanguíneo, y es por esto que para poder entender el comportamiento de nuestro sistema circulatorio necesitamos aplicar las leyes físicas que rigen a un circuito eléctrico, como en este caso es la ley de Ohm, la cual nos dice que una diferencia de voltaje en un punto del circuito la podemos calcular multiplicando el valor de la corriente por la resistencia. Y en este caso, si quisiéramos aplicarla a los fluidos, tenemos entonces la ley de Ohm de la hidrodinámica, que nos dice que una diferencia de presión se puede calcular multiplicando el valor del flujo por la resistencia. En este caso, flujo y corriente son análogos y presión y voltajes también son análogos, ya que son esa fuerza impulsora del flujo. Empecemos entonces analizando la diferencia de presión, que en este caso nos dice que es directamente proporcional al flujo y a la resistencia. ¿Por qué lo sabemos? Porque ambas variables están en el numerador de una fracción que tiene por denominador el 1. Y por eso, al estar en el numerador, se comportan de manera directa proporcional. Significa que si el flujo aumenta o la resistencia aumenta, la diferencia de presión va a ser mayor, y si el flujo disminuye o la resistencia disminuye, la diferencia de presión va a ser menor. Esto tiene lógica porque si nosotros analizamos a flujos mayores, la diferencia de presión tiene que estar mayor desde un punto a otro para poder que ese flujo sea mayor. Y lo mismo con la resistencia aumentada. Si tenemos una resistencia mayor, en realidad la diferencia de presión de un punto a otro tiene que ser mayor para poder mantener ese valor de flujo constante. Esto en cuanto a la diferencia de presión. Si nosotros quisiéramos analizar resistencia y flujo, necesitamos entonces de esta misma fórmula despejar ese valor. En este caso, recordemos que para hacer un despeje de fórmula necesitamos dejar a nuestra variable por despejar sola. Es decir, que el flujo en este caso va a pasar al otro lado del igual a hacer lo contrario que estaba haciendo a este lado. Si aquí está multiplicándose, al otro lado va a pasar a dividir. Y de esta manera tenemos entonces que la resistencia es igual a la diferencia de presión sobre el flujo. En esta fórmula que podemos ver, seguimos viendo que la diferencia de presión y la resistencia se comportan de manera directa proporcional, pero que el flujo y la resistencia se comportan de manera inversa. Esto significa que a mayores flujos yo tengo unas resistencias bajas, pero a flujos bajos yo tengo resistencias elevadas. Acá nuevamente tengo un circuito sanguíneo y un circuito eléctrico con unas fórmulas que manejamos en el circuito eléctrico, en donde no se las van a tener que aprender, pero son importantes para que tengamos en cuenta lo siguiente. Aquí vemos que, por ejemplo, para calcular la resistencia global de un circuito en serie necesitamos sumar sus resistencias común y corriente, y esto implica que entre más resistencia sumemos en el circuito, mayor va a ser la resistencia global de ese circuito en serie.
Pero en el circuito en paralelo no ocurre lo mismo. Y esto porque en la fórmula, para nosotros determinar la resistencia global del circuito, no sumamos la resistencia normal, sino que sumamos el opuesto a la resistencia. Es decir, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y así tengo que seguir sumando si agrego más resistencias. Esto en términos coloquiales, ¿qué nos diría? Nos diría que simplemente si yo agrego, por ejemplo, otra resistencia en paralelo acá, en realidad, aunque esté agregando más resistencia al circuito, le estoy ofreciendo al flujo otra vía posible por donde pueda cerrar su circuito. Y esto implica que entonces la resistencia global de ese circuito va a disminuir porque tienes diferentes vías por donde pueda llegar hacia su otro destino. Y ustedes dirán, pero ¿qué pasa cuando una de las resistencias individuales es muy elevada? En realidad, si esta resistencia individual en paralelo es muy elevada, va a mantener la resistencia global del circuito más disminuida que si esta resistencia no estuviera allí. ¿Y por qué? Porque en realidad, aunque tenga una resistencia individual elevadísima, va a pasar una mínima cantidad de sangre que no puede pasar por allí si esa resistencia no existe. Por eso es que ofrece igual, sigue ofreciendo una vía, aunque sea muy limitada, pero que sigue siendo posible para el circuito. Y por esto es que la resistencia va a seguir siendo baja en comparación a si esa resistencia no existiera. Y es por esto que entre más resistencias nosotros sumemos en un circuito en paralelo, la resistencia de todo el circuito va a ser menor. Caso contrario a lo que ocurre si nosotros sumamos más resistencias dispuestas en serie, porque estamos utilizando un mismo cable, un mismo conductor para muchas resistencias. Y esto no nos está ofreciendo diferentes caminos, sino que por el contrario le está aumentando la resistencia a un mismo flujo que va por un mismo cable. Ya con esto nosotros podemos entonces analizar el flujo, que en este caso hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Despejar la fórmula pasando la resistencia al otro lado a dividir, y en este caso nos queda de que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión, como ya lo habíamos visto, e inversamente proporcional a la resistencia, como también ya lo habíamos visto. Sin embargo, existen otras leyes como la ley de Poiseuille que nos pueden ayudar a predecir un flujo teniendo en cuenta otros tipos de valores o de características, como en este caso son las propiedades del líquido, en donde apreciamos viscosidad y geometría. La geometría en este caso, recordemos que un líquido adopta la forma del recipiente y es por eso que aquí incluimos el radio y la longitud, que nos está diciendo la forma o la geometría del líquido. ¿Cuál es entonces la diferencia de la ley de Ohm y la ley de Poiseuille? Que en realidad la ley de Poiseuille nos está permitiendo acercarnos a valores más específicos de resistencia con las propiedades del líquido, en donde en este caso estaríamos entonces hablando de una resistencia viscosa. La ley de Poiseuille nos dice que podemos predecir un flujo multiplicando la diferencia de presión por estos nuevos valores, que podríamos reemplazarlos o que son análogos a 1 sobre resistencia. Es decir, este 1 hace alusión a los valores del numerador que son opuestos a la resistencia y por el contrario, el denominador en este caso sería análogo a la resistencia. Entendiendo esto, entonces nosotros podemos entrar a analizar que si aumentamos el radio del vaso, en realidad el flujo va a aumentar a un valor de la cuarta potencia de ese radio. Y por el contrario, si aumentamos la viscosidad del líquido o la longitud del vaso, en realidad el flujo va a disminuir porque ellos se comportan como resistencias. Recordemos que entre más viscoso sea un líquido, más difícil va a ser generar un movimiento a través de una pared de un vaso. Y por eso es que aquí hablamos de resistencia viscosa. ¿Cuáles son las preguntas que a ustedes les pueden llegar a hacer con respecto a esta fórmula? Les pueden llegar a pedir que calculen el valor del flujo dado un radio determinado. Ejemplo, si nos dan un radio 1, el flujo va a seguir siendo 1 porque la cuarta potencia de 1 sigue siendo 1. Pero en este caso, si tenemos un radio de 2, recordemos que el flujo aumenta no en 2, sino de manera exponencial, es decir, aumenta a la cuarta potencia de 2. Entonces, el flujo sería de 16. Y si tenemos un radio de 4, el flujo aumenta a la cuarta potencia de 4, que en este caso sería 256. Esos son algunos de los ejercicios que ustedes se pueden llegar a encontrar en algunas de sus pruebas. Sin embargo, predecir el flujo con estos valores de la fórmula no se acerca mucho a la realidad, debido a que esta fórmula de Poiseuille fue utilizada en condiciones muy ideales y solo se puede aplicar en condiciones muy ideales y teóricas, como por ejemplo, el vaso tiene que ser rígido, el vaso no puede tener ramificaciones, el flujo tiene que ser laminar y la viscosidad tiene que ser constante, cosas que en nuestro sistema circulatorio no son o tienden a cambiar. Por eso es que más que un valor numérico o real que podamos calcular con esto, estamos calculando un valor teórico. Y en realidad, si quisiéramos predecir el flujo, tendríamos que entrar a considerar
otras variables. Esto es entonces todo lo que ustedes deben de saber de hemodinámica y de esta manera concluimos entonces este video. Bueno, ya cuando veamos sistemas eléctricos, tal vez veamos de nuevo este, porque aquí están comparando el sistema circulatorio con fórmulas de electricidad. No me di cuenta de eso, pero bueno, es un buen adelanto también, porque cuando veamos electricidad, también vamos a ver la relación que tiene con el cuerpo humano, transmisión de señales eléctricas, neuronas, todo eso también lo vamos a ver. Vamos a comparar, pues, comparar las fórmulas, pero aplicadas a el cuerpo humano. Ahora sí, vámonos a el otro. El otro sí lo vi un poco más. Entonces vamos a ver. Biofísica del sistema cardiovascular. Hola amigos, bienvenidos a Medi4All. El día de hoy vamos a ver biofísica del sistema cardiovascular, así que comenzamos. La bibliografía de biofísica de las ciencias de la salud de Daniel Salomón Bear. Algunos puntos claves. En 1615 William Harvey describió la circulación como una necesidad lógica, pero la existencia de los capilares se hizo efectiva por Marcelo Malpighi hasta 45 años después de que la describió Harvey. Además, el 7% de la masa del cuerpo se debe a la sangre. El sistema cardiovascular es un circuito simple, tiene dos bombas fusionadas en un corazón. El ventrículo izquierdo bombea sangre oxigenada a una presión de 120 milímetros de mercurio a través de la aorta hacia todos los tejidos. En los lechos capilares, la sangre hace su trabajo de intercambio de nutrientes y desechos. La sangre que salió por la aorta se distribuye por todo el cuerpo, llega a través de arterias que se van ramificando y haciendo más pequeñas, se convierten en arteriolas y finalmente en capilares, y aquí se realiza el intercambio de nutrientes y desechos. Después de pasar por toda la malla de vasos capilares, la sangre se colecta en vénulas. Gradualmente se combinan en venas cada vez más gruesas hasta entrar al corazón por dos vías principales, la vena cava inferior y la vena cava superior. Estas dos venas cavas terminan en la aurícula derecha. Una vez que se llena la aurícula derecha, lleva a cabo una contracción leve de 5 a 6 milímetros de mercurio y la sangre pasa al ventrículo derecho a través de una válvula llamada tricúspide. La sangre en el ventrículo derecho es bombeada con 25 milímetros de mercurio de presión por la válvula pulmonar hacia las arterias pulmonares, izquierda y derecha. Una vez ya en los pulmones, ahí sucede el intercambio gaseoso donde se recibe oxígeno en la sangre y se desprende el CO2 que pasa a ser el aire que nosotros exhalamos. Luego, esta sangre tiene que regresar del pulmón y regresa a través de las venas pulmonares, que son 4, 2 derechas y 2 izquierdas, que van a llegar a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda realiza una leve contracción de 7 a 8 milímetros de mercurio para llevar la sangre al ventrículo izquierdo y debe pasar antes por la válvula mitral. En la siguiente contracción ventricular, pues la sangre se bombea hacia el resto del cuerpo y sale por esta válvula aórtica. En un adulto el corazón bombea cerca de 80 ml por cada contracción. En resumen, con 120 milímetros de mercurio de presión, el ventrículo izquierdo manda la sangre a través de esta válvula aórtica. Entonces pasa, luego llega a la aorta y se distribuye por todo el cuerpo. Una vez en el cuerpo, pues regresa a través de la vena cava inferior y vena cava superior a la aurícula derecha. Pasa por la válvula tricúspide, llega a la aurícula derecha, que hace una presión de 5 a 7 milímetros de mercurio para pasarla por la válvula tricúspide y llegar al ventrículo derecho. La sangre es mandada hacia el pulmón con una contracción de 20 milímetros de mercurio a través de la válvula pulmonar y a través de las arterias pulmonares. En el pulmón se realiza el intercambio gaseoso y regresa la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares, llegando a la aurícula izquierda, que hace una presión de 7 a 8 milímetros de mercurio
para enviarla a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Eso es a grosso modo cómo funciona el corazón como una bomba, que debe ser sincrónico y las válvulas deben de abrirse y cerrarse rítmicamente. Las presiones del corazón no son iguales. El ventrículo derecho tiene de 20 a 25 milímetros de mercurio, ya que los vasos pulmonares presentan poca resistencia al paso de la sangre. A diferencia del ventrículo izquierdo, que requiere hacer una presión de 120 milímetros de mercurio, que la sangre debe viajar hacia todo el cuerpo y debe vencer una mayor resistencia. Un método muy importante en medicina es la presión arterial. Para medirla se coloca un brazalete inflable de aproximadamente 13 centímetros alrededor del brazo. Está conectado a un manómetro. Antes se usaban los manómetros de mercurio, pero ahora se utilizan manómetros aneroides, que utilizan resortes en el interior y agujas, muy similar a un reloj, para poder medir la presión. Está gradado en milímetros. También tenemos que saber que lo que vamos a buscar ahí es la arteria braquial o humeral. Entonces la presión del aire en el brazalete se eleva o se infla, se insufla hasta sobrepasar la presión sistólica, logrando así colapsar esta arteria humeral e impidiendo el flujo de sangre por ella. Si se deja salir lentamente el aire del dispositivo cuando la presión sobre la arteria alcanza el valor de la presión sistólica, la sangre comenzará a fluir a través de la arteria, lo cual se puede detectar por medio del sonido que produce. La sangre fluirá en forma intermitente hasta alcanzar la presión diastólica, lo cual se detecta porque el sonido desaparece. En resumen, aquí colocamos el brazalete, luego insuflamos el manómetro hasta una presión que sobrepasa la sistólica. En ese momento, generalmente la sistólica anda por los 120, corta el flujo de sangre en la arteria braquial o humeral y es imposible escuchar algo. Luego vamos desinflando lentamente el manómetro y en ese momento vamos a empezar a escuchar sonidos. Esos sonidos son los sonidos de Korokov y significa de que la sangre está empezando a fluir por la arteria comprimida. Y luego, al alcanzar el nivel de la presión diastólica, la arteria vuelve a dejar de estar comprimida y la sangre fluye y los sonidos desaparecen. En ese momento es la presión diastólica. Entonces, generalmente nosotros decimos que lo normal es 120-80, pero en realidad debe ser menor a eso. Seguimos con puntos claves. Cuando consideramos el sistema circulatorio, el fluido es la sangre y las arterias y las venas pueden considerarse como tubos de un circuito. Si el líquido fluye por un tubo recto en forma rítmica, el flujo es laminar, es decir, en láminas concéntricas, una encima de la otra. Pero también puede existir un flujo turbulento. En la circulación humana normal, el flujo es laminar. Rara vez es turbulento, con excepción de la aorta y bajo condiciones de ejercicio intenso. Pero ya vemos que no solo depende del flujo, sino también de otros componentes como la viscosidad y la densidad en la sangre, además del diámetro del vaso sanguíneo. Aquí se resumen muy bien conceptos biofísicos. El flujo sanguíneo puede ser laminar o turbulento. Un flujo laminar son láminas concéntricas. Y el perfil de la velocidad es una parábola, la que se forma, donde la parte del centro va más rápida que la parte que está en los costados o en las orillas de un vaso sanguíneo. Entonces aquí en A, que es lo más exterior, casi no se mueve, entonces está casi adherida. En cambio en la B, que es lo que está más central, es más rápido. Algunas características es que la sangre fluye suavemente, silenciosamente, lo hace en capas paralelas concéntricas, como hemos visto, y la velocidad es creciente, o sea, va aumentando mientras más nos acercamos hacia el centro. El volumen total ocupado por la sangre recibe el nombre de volemia. La volemia es de unos 70 a 80 ml de sangre por kilogramo de peso. Para un sujeto de 70 kilogramos solo multiplicamos 70 por 70 o 70 por 80 y nos va a dar de 4.900 a 5.600 ml de sangre, como el volumen total de sangre en una persona. Un valor fácil de recordar es el de 5.000 ml o 5 litros que tiene de sangre un adulto sano. Lo habitual es hablar de gasto cardíaco en litros por minuto. 5 litros por minuto para el gasto cardíaco es también una cifra fácil de recordar, pero que solo debe usarse como válida
para un sujeto adulto en reposo, ya que durante el ejercicio intenso, este gasto cardíaco puede aumentar hasta 5 veces su valor basal o normal. El corazón es una bomba que expulsa la sangre siguiendo ciclos o latidos formados por diástole, que es el periodo durante el cual la sangre ingresa al corazón, y la sístole, que es el periodo en el que es expulsada. Estos ciclos se repiten con una frecuencia de 80 latidos por minuto en reposo, hasta más de 180 por minuto durante el ejercicio. Si aceptamos un gasto cardíaco de 5 litros por minuto y una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, tendremos que por cada sístole, o sea, por cada contracción del corazón, se expulsan 5.000 ml por 80. Esto nos da a 62.5 litros por latido. Se conoce esto como el volumen latido o volumen sistólico. El coeficiente de viscosidad de la sangre se suele expresar como un valor en relación a la viscosidad del agua. Siguiendo con el coeficiente de viscosidad, para una sangre con un hematócrito de 45% es entre 2 y 4.5 el coeficiente de viscosidad. Esto indica que la sangre ofrece de 2 a 4.5 veces más resistencia al flujo que el agua. Si la diferencia de presión entre la arteria y la vena que irrigan un órgano se mantiene siempre en el mismo valor, la vasodilatación lleva a un aumento del caudal y una vasoconstricción a una disminución. Entonces, cuando hay vasodilatación, llega más sangre a ese órgano, y cuando hay vasoconstricción, se disminuye la sangre que llega al órgano. Por lo tanto, durante el ejercicio, los requerimientos de oxígeno por parte de los músculos aumentan. Hay vasodilatación, aquí podemos ver cómo hay más sangre y hay un aumento de flujo, hiperemia. En un ambiente frío, los vasos de la piel se contraen, el flujo de sangre disminuye y la pérdida de calor es menor. Todos los vasos sanguíneos son en mayor o menor grado estructuras elásticas. Eso quiere decir que el diámetro no es fijo ni constante, sino que depende de la relación que haya en un momento dado entre dos variables, la presión dentro del vaso y la tensión de la pared. Así que, si quieres saber más información, recuerda que el resumen está disponible en el sitio web. Espero te haya gustado el video. Deja tu like, suscríbete, un comentario siempre nos ayuda y nos vemos en el próximo video. Muy bien. Bueno, yo sigo buscando. Hay muchos videos, pero de repente unos sí dicen cosas de física y de repente otros no tanto. Pero bueno, ya de hecho con esto voy a concluir ya la parte de fluidos. Ya después de la semana entrante vamos a empezar a ver electricidad. Vamos a empezar a ver la ley de Coulomb, la ley de Ohm. Dejo de compartir. Muy bien, jovencitos. Entonces, el trabajo es para el 8. Y dije que nada más 3 van a exponer, dije, ¿verdad? Después de que lea bien sus trabajos. Y electricidad la semana que viene. Bueno, pues hoy sí es una clase corta. Tengo que preparar algo para los de cálculo. Estoy un poco atrasado con lo de los concursos y ahora con lo de mi carro que anda fallando. Ando un poco atrasado, pero bueno, en principio entonces, la semana que viene continuamos el lunes, pero ya con electricidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta de última hora? ¿Inquietud? ¿Nada? Bueno, Yo tengo una duda, profesor. dime, Moreno. Los resúmenes de los videos de ahorita sí es para el tarea Ah, de mañana. sí es cierto, quedamos, ¿no? Pues sí, que sean videos, o sea, que sean resúmenes cortos, ¿no? Realmente nada más es la relación entre sistema circulatorio y la física, ¿no? Mencionen ahí las variables que se dijeron en los videos, ¿no? Nada más eso. Y alguna ilustración sencilla de cada uno de los dos videos. De una vez, para ya no dejar pendientes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Mañana hay clase? No. Mañana no. ¿Les dije que mañana había clase? No les dije. O si lo No, dije, nada más. no me equivoqué. Entonces, si se los dije, me equivoqué.
porque esta semana pues no hubo tanto problema. Ya nos quedan 4 semanas de clases y voy a enfocarme a electricidad, nada más. Y solamente un día vamos a invertirlo para las exposiciones, ¿no? De lo de sistema circulatorio. Pero ya sería el último tema del curso. Vamos a ver electricidad y la relación que hay con el área 2. Bueno, jovencitos, pues es todo entonces. ¿No hay otra pregunta final? ¿No? Bueno, hecho. Entonces, nos vemos el lunes. ¿A qué horas? A las 5:50 el lunes. Ok. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.